bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios. Me gustaría empezar este tiempo invitándoles a que hagamos una oración juntos delante del Señor. Padre, gracias por este día. Gracias porque tú en este día y todos los días hasta el fin del mundo, por tu gracia, estás con nosotros con todo el poder del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, porque solo por tu gracia estamos dentro del pacto eterno de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Gracias porque estamos dentro del pacto de la evangelización mundial, y tú estás obrando con poder en cada una de nuestras vidas, y nos das la fuerza y el poder para levantarnos en cada campo que tú nos has puesto como tus testigos. Padre, gracias porque tú nos das cada día la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque en verdad tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque tú siempre permaneces fiel. Padre, que en este tiempo estés quebrantando todo el poder de la oscuridad, que en este tiempo estés quitando todo afán, toda ansiedad, toda incredulidad de cada una de nuestras vidas, que nos des la plenitud de tu Espíritu Santo, la sanidad, que estemos restaurando el poder espiritual para levantarnos y poder proclamar cada día que Jesús es el Cristo. Obra poderosamente en nuestras vidas, en nuestras familias. Recibe toda la gloria. Padre, oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a ver en este día la preciosa palabra del Señor que Él nos da y que Él por su gracia cumple. La encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Estamos en un tiempo donde hay muchas personas que están en medio de enfermedades, no solo físicas, sino sobre todo enfermedades mentales, ansiedad, depresión. Mucha gente tiene miedo, tiene pánico y realmente no tienen verdadera respuesta para poder salir de esas situaciones que son tan dolorosas y tan difíciles. Pero Dios, por su gracia en este tiempo, nos ha llamado como esos doctores espirituales, aquellos que proclamando el nombre de Jesús el Cristo, que es el verdadero sanador, estén salvando, estén sanando a todas las personas. Y por supuesto, como doctores, uno no es doctor simplemente por ponerse una bata blanca, ¿verdad? No es que ya con esa bata ya puede empezar a recetar y atender a los pacientes, no. Eso hace falta unos estudios, una licencia para poder ejercer. Y nosotros realmente nos tenemos que estar preparando para poder ejercer como esos doctores espirituales, primeramente con la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay unos principios que nunca cambian. Y tenemos que estar conociendo, en primer lugar, cuál es el deseo original de Dios para el ser humano. En Génesis 1:27, Dios por su gracia dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Varón y hembra nos creó. Es decir, que Él, que es espíritu, como dice en Juan 4:24, nos creó con todo su amor. Dice la palabra que del polvo de la tierra, como un alfarero, con todo su cariño. Y en Génesis 2:7 dice que sopló aliento de vida en nuestras vidas. Nos dio la vida. Cuando vino el Espíritu nos dio la vida. Y el ser humano es un ser espiritual que ha sido creado
para estar con Dios y de esa manera tener la verdadera felicidad, estar totalmente completos y satisfechos a la manera de Dios. Ese principio no cambia. Todavía, por supuesto, sigue vigente. Es la única manera de que podamos encontrar la verdadera vida, teniendo esa relación con Dios a través del Espíritu. También nos dio una autoridad, una misión, llevar esa bendición a toda la tierra. Génesis 1:28, dominar, sojuzgar, creced, multiplicaos, llenar toda esa bendición, toda la tierra, y que había que llevarla hasta el final de la tierra. Y eso tampoco ha cambiado. También hay otro principio que no cambia. Hay muchos problemas, ¿verdad? Problemas que uno está sufriendo a veces y no sabe ni cómo han llegado, ¿verdad? Sin darse cuenta te vienen problemas continuamente. Pero la palabra nos explica realmente no solo cuál es el origen del problema, sino quién es el culpable de por qué estamos viviendo en problemas. Y no es otro que Satanás. Hay que identificar al culpable correctamente. ¿Quién es Satanás? La palabra nos explica en Ezequiel 28 que él fue un ángel, un querubín protector creado por Dios en un principio perfecto, casi perfecto, y ese ángel se rebeló contra el Creador. Él y un tercio de los ángeles del cielo, que eran sus seguidores, y él cayó grandemente. Por eso él atacó a Dios a través de su criatura, a través del hombre. Por eso dice la palabra en Apocalipsis 12:9 que él es el engañador de este mundo. Él está engañando a este mundo. Por eso es el culpable. ¿Y cuál es la estrategia? Su estrategia desde el principio es que el hombre pierda el pacto, pierda la palabra, pierda el culto. Él nos atacó en la parte espiritual. Él no se engañó, por supuesto, el hombre decidió incorrectamente y él rompió el pacto, perdió la palabra. Desde ese momento es cuando el hombre cayó grandemente en corrupción en todas las áreas de su vida y el hombre empezó a vivir en grandes desastres y sufrimientos. Después de eso, él atrapó a la humanidad y le empezó a hacer creer que teniendo cosas físicas, materiales, poniendo esas cosas en primer lugar, persiguiendo esas cosas, el hombre podía alcanzar esa felicidad, podía llenar ese vacío que tiene en su interior y hace creer que buscando esas cosas uno puede llenarse, pero es un vacío espiritual. Esas cosas, si empezamos a buscarlas, a ponerlas en primer lugar en nuestras vidas, no nos da ninguna respuesta. Por eso el hombre quedó atrapado y fue totalmente destruido, como aparece en Génesis 6. También empezó a engañar, haciéndoles creer que teniendo fama, teniendo poder, teniendo éxito humano, podíamos alcanzar esa felicidad tan anhelada. Pero realmente, como ese acontecimiento de Génesis 11, la Torre de Babel, el ser humano fracasó, el humanismo fracasa. Ese éxito sin Cristo es un falso éxito. Lleva totalmente al fracaso. Contra más Satanás te permite subir, es para que la caída sea todavía más grande. Por eso es la estrategia, y eso es algo que no cambia. También hay algo que no cambia por gracia y por misericordia de Dios, la respuesta. La respuesta solo Dios la podía dar, porque el hombre estaba tan depravado en cada una de las áreas de su vida que no podía hacer nada por sí mismo para poder salir de ese desastre, de ese sufrimiento continuo. Por eso Dios nos da una respuesta que no cambia. Nada más el hombre pecar, en Génesis 3:15, Dios promete que la simiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Solo a través de Jesús el Cristo podemos restaurar lo que habíamos perdido. Solo a través de Cristo podemos estar regresando con Dios, sacando y saliendo del pecado y del poder de Satanás. También vemos que la respuesta que dio a Nefilim, a Génesis 6, fue el arca, Génesis 6:14. A través de ese hombre justo que tenía el pacto de Jesucristo, Noé, Dios hizo que edificaran un arca de madera de gofer, porque ese arca es un tipo de Cristo. Solo dentro de Cristo podemos tener la vida. Fuera de Cristo solo hay destrucción. Solo dentro del arca podían salvarse. Solo los que entraron tuvieron la salvación.
Por eso constantemente Dios nos da esa respuesta que es eterna, que no cambia, y nos da verdadera respuesta en todas las áreas, no importa el problema, circunstancia. Jesús el Cristo es la verdadera respuesta. Y también en ese problema de la Torre de Babel, Génesis 11, Dios en Génesis 12, del 1 al 3, Él llama a Abraham, Él lo escoge por su gracia, igual que nos escogió a nosotros. Vete de tu tierra, de tu parentela, sal de ahí, sal de ese lugar de destrucción, de Ur de los Caldeos, que puedas estar levantándote, aferrándote al pacto de Cristo. Ven a la tierra de Canaán, donde va a nacer el Mesías, Jesús el Cristo. Por eso ciertamente es la respuesta eterna de Dios. Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas, y en el Nuevo Testamento esa promesa se cumplió. Jesús vino para salvarnos. Por eso ciertamente Dios se encarnó a través de una mujer virgen. Él nació sin pecado, y Él que era justo fue a la cruz por los injustos, por amor a nosotros. Él cumplió en la cruz el trabajo de Cristo, el ungido, y ciertamente Él quebrantó el poder de Satanás, los desastres, nos sacó del respaldo del infierno. Cristo murió y al tercer día resucitó. Y es ciertamente la evidencia de que Él venció, que es la verdadera respuesta para nosotros. Por eso ciertamente Jesús el Cristo es el cumplimiento. Y tenemos que confesar como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres solucionador de todos los problemas. No importa la circunstancia, el problema, el conflicto que estemos enfrentando, que podamos confesar como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor resucitado los llevó al monte del Olivar, y allí ellos tuvieron precisamente esa conclusión, la conclusión que cada hijo, cada hija de Dios tiene que tener. Jesús el Cristo ha concluido todo, no importa el problema. Ya tengo que terminar todo en Cristo y empezar de nuevo. Ya a través de Cristo está todo concluido. Y cuando proclamo el nombre de Cristo, se levantan las obras del reino de Dios, la oscuridad es quebrantada al orar en su nombre. Se establecen las obras del trono celestial y Él nos da el poder, la plenitud del Espíritu Santo para levantarnos como testigos. Por eso dentro de Cristo ya tenemos todo, la respuesta. Pero como hijos e hijas de Dios, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es? Si somos sinceros, ciertamente, aunque somos hijos de Dios, estamos continuamente en conflictos. Estamos continuamente preocupados, afanados por muchas cosas. Esa es la realidad. Y no tenemos fuerza espiritual. Estamos con conflictos con otras personas, conflictos con nuestros mismos familiares. Incluso en la iglesia tenemos problemas. Por eso a veces caemos en la crítica, caemos en el desánimo, en la queja. Y es lo mismo que le ocurría al pueblo de Israel 40 años en el desierto. Por eso, si estamos en ese estado, aunque somos hijos de Dios, tenemos debilidad espiritual, no tenemos ninguna fuerza. No podemos levantarnos porque estamos totalmente en ese estado. Por eso es muy importante que podamos restaurar nuestro estado espiritual. Es lo más importante. En primer lugar, necesito recibir sanidad de esa debilidad espiritual. Necesito restaurar urgentemente, restaurar ese estado espiritual. Poder estar disfrutando mis 24 horas. Esa es la clave. Todos los remanentes, no importa su condición, no importa sus dificultades, no importa su respaldo que no tuvieran, ellos fueron utilizados por Dios, pudieron superar grandes problemas, conflictos. ¿Por qué? Porque disfrutaban de las 24 horas. Ellos sabían muy bien lo que era esa oración de 24 horas, aferrándose 24 horas al pacto eterno de Jesús el Cristo, que ha consumado todo. Y oraban continuamente para no ser engañados. A través de las 24 horas pudieron sanar esa debilidad espiritual. Y hay que salir de esa debilidad espiritual. ¿Por qué? Porque en Cristo ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él nos da el poder para ser testigos.
el poder para vencer a nuestro yo, que es nuestro mayor enemigo, ¿verdad? El yo. Si no tenemos fuerza espiritual, vivimos en la carne y ahí el yo nos engaña continuamente. Vemos todo con nuestro pensamiento. Somos engañados continuamente. Y empezamos a buscar nuestros deseos. Y es algo legítimo, pero es lo mismo que hacen los no creyentes. Por eso nos equivocamos, sufrimos, hacemos sufrir. Y estamos por nuestras fuerzas y nosotros somos débiles, no somos nada. Por eso hay que restaurar, hay que sanar esa debilidad espiritual, restaurando principalmente el pacto, restaurando mi oración de 24 horas, para poder vencer no solo a mi yo, también a este mundo y por supuesto a Satanás, que ya está vencido en el nombre de Jesús el Cristo. Y vemos en el pasaje de hoy el profeta Elías. Él se encontraba en esa situación precisamente, estaba totalmente caído, estaba totalmente incluso orando que el Señor le quitara la vida. ¿Por qué? Porque estaba totalmente engañado, tenía una gran debilidad espiritual. Por eso había caído hasta ese punto en el engaño. Quítame la vida, le decía al Señor. Allí debajo de un enebro, dice la palabra, en medio de un desierto. Es Elías que poco tiempo antes Dios había utilizado grandemente en esa batalla espiritual en el Monte Carmelo. Dios lo utilizó grandemente. A través de él, Dios envió fuego del cielo que todo el sacrificio, todo lo consumió, incluso el agua que había puesto encima de él. Fue algo tremendo. Pudieron vencer a esos 850 profetas falsos. Tuvo gran victoria, pero en ese tiempo, Elías, en ese tiempo que todo parecía que le iba bien, él dejó de aferrarse al pacto de Jesús el Cristo, cayó un poco en su orgullo. Mira lo que he hecho, ¿verdad? Y ciertamente puede ocurrirnos eso. El momento de mayor debilidad para un creyente no es cuando hay dificultades, no. Eso es una bendición. Porque los problemas no son tal, son respuestas, los conflictos son oportunidades para renovarnos. Las crisis son en realidad esa oportunidad. Por eso no son como tales para un hijo de Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y él, ciertamente, cuando todo parecía que le iba bien, cuando todo parecía que ya se había solucionado, ese es el momento complicado para los creyentes. ¿Por qué? Porque dejamos, sin darnos cuenta, de aferrarnos solo a Jesús el Cristo y empezamos a aferrarnos a algo más, a algo más. Y es solo Cristo, no hay más. Todo lo demás, aunque no sea malo de por sí, no funciona. Y él se quedó impresionado con el poder de Dios, pero perdió de vista el sacrificio. Y el sacrificio que él hizo representa a Jesús el Cristo. Y hay que poner nuestra fe cada día solo en Jesús el Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso fue engañado. La reina Jezabel mandó un mensajero que lo amenazó. Y él, por no tener fuerza espiritual, empezó a temblar, salió corriendo con su criado, lo dejó allí antes de entrar al desierto y caminó por el desierto. Iba sin rumbo, sin saber ni lo que estaba haciendo, del temor que le entró. Por esa debilidad espiritual fue engañado y tomó decisiones incorrectas. Y eso, desgraciadamente, pasa demasiado en nuestras vidas, ¿verdad? Podemos pensar así. Incluso llegó el punto que allí, como he dicho, debajo de un enebro dijo: Señor, quítame la vida. ¿Cómo puede ser que esté pensando en morir él, que había sido, pero hacía prácticamente un día, utilizado grandemente por Dios? Es un engaño, ¿verdad? Por eso no tenemos que estar siendo engañados. Hay que restaurar esa debilidad, tener sanidad de esa debilidad espiritual para levantarnos como esos verdaderos testigos. Por eso tenemos que restaurar nuestro estado espiritual. Esas 24 horas. Hay que restaurar urgentemente las 24 horas. Mis 24 horas. Tengo que tener mi propio sistema para estar orando constantemente, orar sin cesar, orar en todo tiempo, dice Efesios 6:18. Pablo también lo experimentó, continuamente estaba orando.
Y es lo que tenemos que estar disfrutando. Por eso el Señor, por su gracia, allí lo llevó, primeramente envió un ángel que le dio la comida, ¿verdad? Y eso representa la palabra de Dios. Necesitamos, en primer lugar, tomar la palabra. ¿Por qué? La palabra es viva y eficaz. La palabra es poder de Dios. Ciertamente necesitamos alimentarnos con la palabra. Es la manera principal para poder salir de esa debilidad espiritual. Dios le volvió a enviar otro ángel, volvió a darle el alimento, y con ese poder él estuvo caminando 40 días, 40 noches hacia el monte Horeb. Y allí fue ese tiempo de concentración donde él pudo recibir esa sanidad espiritual. Y ese es el tiempo que tenemos que restaurar urgentemente. Como creyentes, el tiempo que más necesitamos es ese tiempo de concentración, para poder estar restaurando ese tiempo de oración marcada cada día, donde podamos, en primer lugar, tomar esa palabra profundamente, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios siempre se cumple, permanece para siempre. Dice Isaías 40, versículo 8, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, 32. Y esa es la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, necesitamos ese alimento espiritual, que es la palabra de Dios, cuyo núcleo, piedra angular, es Jesús el Cristo. Siempre hay que ver la palabra con los ojos del Evangelio. Nos habla del Evangelio en toda la preciosa palabra de Dios. Por eso tenemos que leerla en voz alta, meditarla, tenemos que transcribirla, tenemos que copiarla, tenemos que memorizarla, grabarla en nuestras vidas, enraizarla, naturalizarla en cada uno de nosotros. Y ese era el tiempo que Elías pudo experimentar en el monte del Olivar, igual que los discípulos experimentaron en el monte del Olivar, Elías en el monte Horeb. Es el mismo tiempo, ese tiempo de concentración. Ya sabemos, ya hemos tenido esa conclusión. Jesús el Cristo ha consumado todo. Ahora necesitamos concentrarnos. Necesitamos recibir sanidad, tener seguridad en nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Tenemos una nueva identidad, una nueva autoridad. Necesitamos poder estar experimentando ese tiempo en nuestras vidas. Por eso tenemos que estar aferrándonos en ese tiempo de oración marcada a la palabra de manera profunda en nuestras vidas. De esa manera vamos a estar verdaderamente agradecidos. ¿Por qué? Porque la palabra va a quitar toda queja, toda incredulidad de nosotros. Ciertamente, al estar disfrutando de la palabra de Dios profundamente, vamos a experimentar esa sanidad, por supuesto, de la debilidad espiritual. Y no solo eso, en ese tiempo también podemos experimentar esa oración profunda. Y hay que estar disfrutando Dios Trino, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios Padre nos da su palabra y la cumple. Dios Hijo está quebrantando esas 3 maldiciones, Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Y Dios Espíritu Santo está levantando esas obras de salvación. Por eso, en ese tiempo, cuando estamos orando, Dios va a obrar grandemente en nuestras vidas. Muchos hermanos, hermanas que están realmente teniendo debilidad espiritual, en cuanto empiezan a concentrarse y empiezan a escuchar la palabra de Dios, teniendo un tiempo de concentración, automáticamente su estado espiritual empieza a cambiar. Ya empiezan a ser restaurados. Ese es el poder de la palabra, el poder de la concentración. Por eso la palabra de Dios, que es perfecta, allí Dios aparece en esos lugares, ¿verdad? Lugares desiertos, lugares donde había ríos, lugares donde había montañas. Aparece mucho. Y es justamente lugares que Dios utiliza para que esos siervos tuvieran un punto de cambio, pudieran recibir sanidad de su debilidad espiritual. Por eso, ciertamente, ¿cómo podemos tener ese tiempo de concentración ahora? También lo podemos tener.
Cada día, cuando nos ponemos realmente concentrados, escuchando un mensaje, transcribiéndole, eso es como ese tiempo del Monte del Olivar que experimentaron los discípulos. Y eso nos va a empezar realmente a cambiar, a sanar y a darnos fuerza espiritual. Es algo tremendo. De esa manera luego podremos orar mucho más fácil, ¿verdad? Si yo recibo la palabra, Dios me habla a través de la palabra y luego yo le voy a contestar. Es algo muy cómodo. Eso es la oración, poder hablar con Dios. Él me habla con la palabra, yo le contesto a través de la oración. Y de esa manera, poco a poco recibo esa sanidad, empiezo a experimentar cómo empiezo a tener ese poder. El poder que Él me da, por supuesto, para ser testigo, para proclamar el Evangelio. Por eso, si empiezo a restaurar la oración a tiempo marcado, de una manera cómoda en mi vida, pues van a empezar a funcionar mis 24 horas. Ya durante todo el día, no solo por la mañana, voy a poder estar hablando con Dios continuamente, con todas las circunstancias, con los acontecimientos que esté enfrentando. Voy a poder experimentar el poder de la oración. Un hermano que tiene un negocio, él dice que estaba orando. Y entraron 2 clientes que la verdad eran un poco problemáticos. Entonces él al principio se molestó, pero dice que luego se acordó de la palabra y empezó a orar. Él empezó a orar y a ejercer esa autoridad que tiene como hijo de Dios. Por eso, empezando a orar, bendiciendo a esas personas, quebrantando el poder de la oscuridad, dice que se quedó sorprendido cómo después de orar, dice que el ambiente cambió totalmente. Y es la autoridad que tenemos. Por eso dice que esas personas también ya empezaron a comportarse bien y empezaron realmente a ser muy amables. Y realmente nuestra oración tiene gran poder. Tenemos que estar orando para bendecir a las personas, pero por supuesto para quebrantar en cada lugar que estamos el poder de la oscuridad. Hay que tener continuamente esa oración porque estamos en una batalla espiritual, pero confiando en Cristo, que ya tiene toda la victoria. Por eso es muy importante que estemos ciertamente disfrutando de mis 24 horas. Es algo que Dios nos está guiando en este nuevo año con su palabra y que tenemos que orar para que Dios lo esté cumpliendo en nuestras vidas. De esa manera, al restaurar el estado espiritual a través de la concentración, al disfrutar las 24 horas, Elías recibió sanidad. Él, que pensaba que todo había terminado, que estaba orando para que el Señor le quitara la vida, él pudo darse cuenta que no era el final, sino que era un nuevo comienzo. Y también Dios tenía una nueva misión para su vida. Y a veces Dios nos permite, dentro del proceso en el que estamos, pasar por situaciones así, donde por no tener fuerza espiritual somos engañados, incluso viene un gran problema. Pero Dios por su gracia está permitiendo eso, porque es una oportunidad para empezar a recibir sanidad de nuestra debilidad espiritual. Para empezar de verdad de corazón, empezar a buscar a Dios. Y eso fue lo que le ocurrió a Elías. Dios obró y eso realmente fue una bendición para él. En el monte de Horeb, en el tiempo de concentración, él pudo de verdad tener un nuevo comienzo, un nuevo poder, una nueva misión. Y necesitamos tener esa fuerza espiritual para poder ver cuál es el plan, la misión concreta que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene una misión concreta para cada uno de sus hijos, de sus hijas, por supuesto, tiene que ver con la evangelización mundial. Pero Él nos ha dado talentos distintos a cada uno. A todos nos ha dado talentos. Todos iguales de importante. Nos ha dado personalidades distintas. Nos ha dado un pasado distinto a cada uno. Una ocupación distinta. Por eso Él tiene una misión concreta con cada hijo, cada hija de Dios. Por supuesto, que tiene que ver con la evangelización mundial, pero utilizando ese pasado, utilizando nuestra ocupación, nuestro talento. Ahí orando, al tener ese poder espiritual, vamos a descubrir la misión. Y eso es lo que pudo descubrir
en el tiempo del monte Horeb, Elías, Dios le habló. Mira, hay 7.000 discípulos que no han doblado su rodilla ante Baal. Tienes que levantarlos. Tienes que estar ungiendo reyes. Tienes que estar traspasando el pacto a Eliseo, que es el discípulo que tengo preparado para que continúe después de ti. Por eso Elías, que ya quería marcharse con el Señor, ¿verdad?, allí debajo del enebro, no era el final, era realmente el principio. Y podemos estar en esa situación por nuestra debilidad espiritual, pero no es el final. Dios quiere sanarnos, quiere darnos sanidad de esa debilidad espiritual. Quiere que restauremos urgentemente a través de la concentración esas 24 horas, que podamos orar tomando la palabra cada día. Hay que empezar, por supuesto, con algo pequeño, pero poco a poco, si lo empezamos a implementar, Dios va a darnos sanidad, nos va a llenar de su poder, del poder del Espíritu Santo, y ya, al cambiar nuestro estado espiritual, ya cambia todo, totalmente, lo vemos todo distinto, totalmente. Por eso, en este lugar, si miramos, pues hay varios objetos que todos podemos ver. Pero si yo ahora de repente me pongo unos anteojos de sol, unas gafas de sol, veo los mismos objetos en el mismo sitio. ¿Pero qué ha cambiado? El color. Los veo con otro color. Veo lo mismo, está en el mismo sitio, pero lo veo con otro color. Por los anteojos, ¿verdad? Pues cuando uno recibe sanidad de su estado espiritual, los problemas los sigues viendo, pero los ves de otra manera. Ya no los ves como problemas. Ya puedes ver por qué Dios los permite y cuál es la respuesta que tiene. Cuál es el plan que Dios tiene en cada circunstancia, en cada conflicto, en cada crisis. Ves que es una oportunidad realmente. Por eso, en este año, Dios por su gracia nos da su preciosa palabra, que no estemos haciendo muchas cosas, primeramente, que podamos restaurar nuestras 24 horas. Con ese poder, Dios nos va a utilizar como doctores espirituales para dar sanidad a las vidas, matrimonios, familias. ¿Cuántas personas están sufriendo? Quizás seres bien allegados a nosotros. Muchos, ¿verdad? Y también de nuestras familias. ¿Cuántos familiares tenemos que no conocen a Cristo y que están sufriendo grandemente? Gente del trabajo, gente que van, los padres del colegio de nuestros hijos, amigos, gente de nuestros campos. Por eso, en este año, hay que levantarse. No podemos hacerlo por nuestras fuerzas. El Señor dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y ciertamente nosotros ya somos hijos de Dios, ya tenemos todo, pero por no tener fuerza espiritual, seguimos sin ver con los ojos del Evangelio. Somos engañados. Satanás no puede vencernos, pero él nos engaña. Y ciertamente está pasando el tiempo, ¿verdad? Por eso en este año, conforme a la palabra, que podamos restaurar primeramente mi estado espiritual, sanidad de la debilidad espiritual. ¿Cómo? 24 horas. Que empiece a implementar un tiempo de concentración, ese monte de Horeb personal en mi vida, ese monte del Olivar. Es lo mismo lo que el Señor hizo con sus discípulos. Necesitamos ese monte del Olivar, ese tiempo de concentración cada día. Si empezamos de verdad a ponernos auriculares, nos sentamos, tomamos una libreta, oramos, escuchamos el mensaje y empezamos a tomar nota. Y luego repasamos el mensaje otra vez, oramos con él. 100% Dios va a empezar a restaurarnos. Porque ese es el poder de la palabra. Voy a escuchar no un mensaje más, sino la voz de Dios para mi vida. Dios es vivo y Él quiere hablarme y lo hace a través de la palabra. Por eso principalmente tenemos que restaurar el mensaje del púlpito, de nuestra congregación. Eso es lo más importante. Y en ese tiempo escuchar un día, otro día, repasarlo bien y luego orar. Y poco a poco
a través de ese tiempo de oración marcada, de concentración, Dios nos va a sanar, pero de una manera tremenda. Y poco a poco ya vamos a ir a trabajar y vamos a orar allí, poco a poco. Y luego antes de dormir vamos a orar. Y cuando nos demos cuenta, vamos a recibir sanidad, vamos a verlo todo distinto. Y es verdad, los problemas siguen ahí, pero ya puedo trascender los problemas, puedo superarlos, ya no me afectan, ya no me mueven. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Y esa es la manera de Dios. Por eso es muy importante que podamos recibir sanidad de esa debilidad espiritual. Y es lo que Elías pudo experimentar. Pero también Moisés en el mismo monte, muchos años antes, en ese monte Horeb, Moisés también pudo recibir esa sanidad de la debilidad espiritual, y ahí él se aferró al pacto y entendió la misión que Dios tenía para él. Y ciertamente, conforme a la palabra, pudo ir y Dios lo utilizó, porque él restauró en ese tiempo las 24 horas, ese tiempo constante, continuo de orar, disfrutando que Dios vivo, Emmanuel, está con nosotros, con todo el poder del cielo y de la tierra, y cómo a través de la oración es ese poder que transforma vidas, familias, que transforma el mundo. Fíjense el poder, son respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, respuestas que levantan la luz del Evangelio en cada lugar que vamos y que va a alcanzar a través de nuestras vidas a las 237 naciones. Por eso ciertamente, si empezamos poco a poco a restaurar ese tiempo de oración marcada a través de la concentración, restauraremos las 24 horas. ¿Y qué ocurrirá? Llegará un momento que vendrán esas 25 horas, lo que Dios hace, el poder de Dios, las obras del reino de Dios. Seremos cumbre y se levantarán esas obras eternas, y eso es lo que experimentó cada uno de los remanentes que aparecen en la preciosa palabra de Dios. En Génesis 41-38 vemos que este José, aunque él era un esclavo, cuando lo vio el faraón, vio que no había nadie tan lleno del Espíritu de Dios como José. Vemos como en Daniel 6:10, Daniel, él ciertamente, cuando vino una gran crisis, lo primero que hizo, lo que solía hacer antes, entró en su cámara para orar, como hacía él 3 veces al día, porque sabía que solo Cristo tiene la respuesta. Y él tenía ese estado espiritual, no era movido, aunque le estaban amenazando con quitarle la vida, con meterlo en un foso de leones, porque él ciertamente ya tenía la respuesta por adelantado. Él oraba sus 24 horas, tenía ese estado espiritual. Y también Pablo, cuando iba camino de Roma, en Hechos 27-24, él, en medio de esa gran crisis, él estaba orando. ¿Por qué? Porque disfrutaba las 24 horas, tenía ese estado espiritual, y un ángel le habló: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Pablo, eres un evangelista, como tienes que predicar el evangelio, no te va a ocurrir nada, y Dios te ha concedido a los que navegan contigo, porque Pablo estaba orando, no solo por él, por todos los tripulantes de la nave, principalmente para que pudieran conocer que Jesús es el Cristo, porque él sabía que realmente esa crisis era una oportunidad para que la luz del Evangelio resplandeciera, como así fue. Por eso ciertamente, ya dentro de Jesús el Cristo tenemos todo. Ustedes son muy importantes, Dios les ha llamado como esos doctores espirituales. Muchas personas, gente cercana, como he dicho antes, están en graves enfermedades, principalmente espiritual, pero también mental e incluso físicas. Este tiempo realmente es una oportunidad, es un tiempo donde la gente está abriendo su corazón. Y es el momento de levantarnos, primeramente disfrutando mis 24 horas, recibiendo sanidad, la debilidad espiritual, primero en mi vida, y luego como doctor espiritual ir y compartir el Evangelio de Jesús el Cristo, que es el verdadero sanador. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra, que oren y desafíen con ella, y ciertamente Dios la va a cumplir en sus vidas,
y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que podamos estar restaurando mis 24 horas, recibiendo sanidad de toda debilidad espiritual. Padre, bendice cada una de las familias que representamos. Que bendigas cada uno de los países hispanos. Levanta, Padre, a tu Iglesia mundial, que juntos, en unidad, seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra. Gracias porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan en este año seguir claramente la palabra que Dios nos da. Él siempre la cumple y nos da la dirección concisa, concreta, y nos da las respuestas por adelantado. Lo más importante, que oremos para recibir sanidad de esa debilidad espiritual. ¿Cómo? Hay que restaurar ese tiempo de concentración, ese tiempo de tomar la palabra de manera profunda, que se llenen con la palabra, principalmente el mensaje del púlpito, y poco a poco que oren. Llegará un momento que disfrutarán mis 24 horas y ahí ciertamente gozarán de la plenitud del Espíritu Santo. En ese momento van a poder compartir la vida y el poder de Cristo que ya mora en nosotros. Y eso es el evangelismo. Eso es la verdadera sanidad. Por eso, que puedan estar desafiando en este nuevo año que Dios nos da por su gracia. Que la gracia que han recibido la puedan estar compartiendo con hermanos, hermanas que Dios ponga en su corazón, y que cada día puedan desafiar para el evangelismo. Ciertamente Dios va a levantar grandes obras. Mañana también, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el culto de oración, un tiempo para juntos poder orar, poder también concentrarnos en la palabra. Por eso, que estemos orando, y también, por supuesto, cualquier tema, título de oración, que quieran que estemos orando juntos, que lo puedan enviar a través del mensaje, a través de los comentarios, y tendremos también ese tiempo de orar juntos, sabiendo que ciertamente Jesús el Cristo ya tiene toda la respuesta para nosotros. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.